Estamos de regreso, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en Código 7. Quedó pendiente la pregunta, el punto de vista de mi compañero José Luis Juárez sobre este tema, evaluación Congreso calificado, algunas iniciativas ciudadanas, en fin, lo que tú tengas en la agenda, José Luis, adelante. Mira, diputado, Pepe Toño Zapata Meraz saca 6.75 junto con Marta Barajas, 6.75. Martín Juárez, 6.5, o sea que no te fue tan mal. Tu medalla está entre la de plata y de bronce. Entonces, ¿cuál te gusta? Sí. Muy bien, ¿no? Bueno, insisto, es una fotografía del momento, insisto, y como bien lo señalaban, a veces depende de cómo nos va en la fiesta, queremos interpretar la narrativa. Pero no, insisto, el ánimo debe ser muy constructivo. Pero ya por segunda ocasión tienes buena calificación. No me acuerdo. Solo en una ocasión te reprobaron. Me pasó el tren por encima, sí. Y sobreviviste, diputado. Y sobreviví. Bueno, es cuando te digo, te das una área de oportunidad. A ver, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué saqué esos números? Que fue la primera ocasión. Y entonces empiezas a revisar. Y también vas viendo el esquema. Dices, bueno, pues entonces tendré que atender una serie de factores y estar al pendiente. Que no, insisto, que no es encontrar el camino fácil, porque también uno encuentra el esquema de cómo se da, sino responder realmente a la exigencia legislativa y cómo vas proponiendo y te vas involucrando en esta dinámica. Insisto, entonces hay que reconocerlo, pero con un ánimo muy, muy constructivo. Eso a mí también me permitió mejorar. Sí. Entonces entendí algunas dinámicas. Es la primera vez que un servidor es diputado propietario, aunque tengo doctorado en suplencias, había sido 3 veces suplente. Te digo que desde que me entrevistabas en el 89 era suplente. Entonces, pero bueno, es de los aprendizajes que hay que tener. Se da una oportunidad que esto también tiene un sistema, tiene un rigor al que hay que meterse, hay que trabajar y te mejora a ti y das un resultado a la ciudadanía. Pero fíjate que me gusta mucho una frase, Miguel Paulina, que utiliza mucho en este tipo de evaluaciones el diputado Martín Juárez, que es, no se puede... es bueno medir, porque lo que no se mide... Sí, no se mejora. No se mejora. No se mejora, sí. Para poder tener, hay que medir. Entonces, lo que no se mide no se mejora. Para poder mejorar, hay que medir. Hay que medir, sí, hay que medir, nos guste o no. Y ya en el marco de la medición, si no está en la justa dimensión, entonces, ¿qué proponemos para irla dimensionando, ajustarla y que entonces esté a la altura del reto? Diputado, independientemente de los resultados que hayas obtenido, que obtengan tus compañeros legisladores, en algún momento, y ya lo has comentado, digo, lo has discutido, lo has platicado con el propio licenciado José Mario de la Garza, ¿en algún momento has pensado que estos resultados pueden ser tendenciosos o puedan obedecer a otros intereses? No, la verdad no. Creo que hay un propósito también, donde hay algunos elementos que buscan revisar lo que está haciendo el Congreso y no solo lo estamos viendo en el licenciado José Mario de la Garza, hemos visto otros esfuerzos de evaluación y que, bueno, son muy, muy respetables. Insisto, hay que valorarlos, hay que revisarlos y siempre con un ojo muy constructivo. ¿Qué cambiarías? ¿Qué agregarías? Por ejemplo, muchas de las situaciones que se discuten en comisiones, que es ahí donde se da un trabajo, yo no veo cómo se refleje. O sea, es casi algunos elementos de, está esto, bueno, sucede esto. O sea, elementos de causa-efecto, cuando también tenemos que tener algunos otros que nos permitan tener la cualidad de las cosas. Entonces, yo sé que hay algunos compañeros que no comparto la evaluación que ellos tienen, la verdad que los veo en los números que tienen, cuando en la dinámica interior los veo con más calidad. Entonces, pero bueno, es muy respetable. Insisto, cómo proponer para que esto se pueda medir, también es un reto para nosotros.
Claro. Entonces, y hay que acercarnos en ocasiones a hacer la Oye, propuesta. y a los de Morena les fue muy mal. ¿De quién estás hablando específicamente, amigo? Los últimos lugares son de Morena. ¿Y del diputado sin partido? También nos habían dicho que Menos iban a crear 1.25. un organismo, que de manera interna, como no les gustaba en el Poder Legislativo este método de evaluación que encabeza José Mario de la Garza Marroquín, que, bueno, iban a implementar un método. Sí, hay ¿Y qué pasó? hay un software y hay una serie de elementos que también pues, habrá que medir también con estos elementos de causa y efecto también, y que está por ponerse en práctica ya. De hecho, el próximo 25, si otra cuestión no sucede, de marzo, estarán yendo a Guanajuato para poder traer este sistema de evaluación. ¿Y cuánto cuesta un sistema así? No, desde está Guanajuato? en un acuerdo y en un convenio con el Congreso del Estado de Guanajuato. Ya lo tienen, ya tienen todos los elementos. Entonces, en este ánimo de irse fortaleciendo las legislaturas, bueno, pues compartirlo. ¿Y cuántas personas van a estar manejándolo? Insisto, no conozco el sistema, apenas estábamos viendo los elementos que mide. Pero hasta donde yo sé, no, es muy dinámico, es con la misma área de informática del Congreso del Estado. Hay muchas cuestiones que ya están alimentadas, están los debates ahí, están las iniciativas, están las gacetas, todo está digitalizado. Entonces, hoy, afortunadamente, con un buen programador, creo que esto, salvo algunos otros aditamentos que se puedan estar requiriendo, podría estar a la altura del reto. Bien, vamos a dejar el tema hasta ahí, diputado. Vamos a pasar a otro también que está reciente, apenas ayer. Le dicen por lo pronto adiós al recinto legislativo por cuestiones de salud, por cuestiones preventivas en esta pandemia que estamos viviendo en muchos países, el coronavirus, y México, por supuesto, no es la excepción. Vamos a tener un contexto de esta información y regresamos al debate. Con una serie de restricciones sanitarias, el Congreso del Estado llevó a cabo este jueves su última sesión parlamentaria previa a la cuarentena decretada en el Poder Legislativo. Como en pocas ocasiones, la sesión se llevó a cabo con orden. En esta ocasión, no hubo manifestaciones que pudieran alterar el orden. Las inconformidades ocurrieron afuera del recinto legislativo, donde un grupo de promotores de la consulta indígena protestaron por la suspensión del evento programado para esta semana y por falta de pago a sus servicios. Marcela Sánchez Flores y Constantino Gómez González pidieron que los diputados regularicen esta situación. Desde que fuimos designados y tras haber tomado protesta de nuestro desempeño laboral para la realización de la consulta indígena, no hemos recibido pago de salario alguno como contraprestación de nuestros servicios laborales, ni gastos operativos. Todos los gastos los hemos puesto en nuestra bolsa y de pedir prestado. Nos sentimos afectados e indignados al no recibir apoyo de su parte para agilizar nuestro pago. Ahorita ya se debe alrededor de 400,000 pesos, pues somos 20 personas trabajando y los viáticos. Hubo temprano manifestaciones de protesta de un grupo de Provida que se oponen al aborto. No pudieron entrar a la sesión, pero dejaron cartelones donde manifiestan su inconformidad por el intento de los diputados de legalizar la interrupción del embarazo. Matar no es un derecho. Diputado potosino, no seas un asesino. No más muertes de inocentes. Vida sí. Desde el 2006, la ligadura de trompas y vasectomía son gratuitas. Opta por una. Ese sí es tu cuerpo. Entre lo más destacado de la sesión fue la aprobación de la Ley Olimpia que castiga hasta con 6 años de cárcel a quien difunda imágenes íntimas de carácter sexual. La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Paola Arriola Nieto. En el Congreso del Estado, la sesión transcurrió con normalidad. El único legislador con cubrebocas fue el diputado del Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobea Arcos. En el Auditorio Ponciano Arriaga, el área destinada al público estuvo ocupado por representantes de medios de comunicación, quienes tomaron nota de todo lo ocurrido. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Bueno, esa es la entrega de mi compañero José Luis Juárez Díaz. Precisamente ayer, diputado, terminan esta sesión, entran a una etapa de receso, pero un receso no precisamente porque esté programado en la agenda, sino por la cuestión del coronavirus. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo tienen estimado?
qué es lo que van a hacer en el Inter y cómo se puede reponer el tiempo y las iniciativas que podrían quedar pendientes. Correcto. Bueno, hoy precisamente no solo se hizo este evento, se hizo una serie de pronunciamientos donde primero naturalmente se habla de suspender totalmente las actividades. Esto con el ánimo de contribuir a esta fase de mitigación. Hay que entender que nos encontramos en una situación sí de riesgo y que si no tomamos las medidas, ahora sí, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si no vemos los ejemplos de China, de Italia, de España, pues entonces estamos condenados a vivir lo que otros ya vivieron. En esta dinámica donde nos están pidiendo puntualmente, bueno, que se detengan las actividades. Ustedes saben que el Congreso genera mucha dinámica y aunque nosotros lo estemos tratando de evitar, por ejemplo, hoy de todos modos hubo grupos afuera. Y no hay ningún, en ese momento, con el ánimo natural de expresar lo que ellos sienten que es justo o es injusto, no alcanzan a ver ahorita este nivel de contacto que se puede generar. Esa parte, ¿no? Y esto es exponencial, donde una persona que esté infectada y que se contacte con 10 en ese momento, y que esos 10 en ese momento se disipen y que se vuelvan a contactar con 10, en menos de una hora hay 150 gentes, 113 gentes que entraron en una dinámica de contacto. Y eso no lo vemos, no lo medimos, que es hoy lo que está haciendo la Secretaría de Salud, porque tiene casos identificados y controlados, también por eso los importados. Estos importados hay que identificarlos y ver con quiénes entraron en contacto, para ver estos elementos con los que entraron en contacto, guardar estos cuidados. Entonces el Congreso del Estado entra en esta fase que se llama de mitigación. Primero hubo una gran fase de contención, que ya entró al país. Al estar ya en el país, entonces son casos identificados y controlados. ¿Qué es esto que se está buscando? Si ustedes se dan cuenta, los casos no han brotado de un lugar no previsto, sino que ya llevaban cierto seguimiento. Pero que también hay que tener esta dinámica exponencial, porque algunos de estos casos, como ya lo vimos, entraron con más grupos y ese grupo entró con otro grupo y hay que tener estos cuidados. Entonces, es la primera instancia, sumarnos en este marco a la suspensión total en las instalaciones del Congreso del Estado a partir del 20. El segundo, que los órganos de apoyo interno estarán atentos y en su caso atenderán las actividades que se requieren por su naturaleza y que no puedan esperar. Por ejemplo, hay algunos que traen término, documentos, que aunque están cerrados tribunales, están las oficialías de parte y guardia y hay que atenderlos. Bueno, las dinámicas económicas, también el que espera la quincena dice, bueno, pues estoy de acuerdo, pero pues también para poder atender y comprar lo que me están diciendo, pues requiero del recurso. Pero habrá que hacerlo con mucha puntualidad. El tercer punto que nosotros hemos precisado, las y los diputados, presidentes de las comisiones de dictamen, girarán instrucciones a los asesores de sus comisiones a fin de que continúe el trabajo de análisis y proyectos de dictamen. Porque es un trabajo que se hace de escritorio. Ya tengo yo la iniciativa. Entonces la empiezo a revisar, la empiezo a discutir los asesores y esto lo tienen de manera digital. Hoy hasta a través del celular, vía WhatsApp nos estamos intercambiando los documentos, cómo lo ves, cómo es esto, y se hace el proyecto de dictamen. Para que en algún momento que sea necesario, bueno, podernos reunir. Por eso dice, en el cuarto de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones y organismos reglamentarios, el presidente del Congreso podrá convocar. O sea, no estamos ya completamente ahí nos vemos, aquí cerramos. No, hay elementos que vamos a estar todavía en dinámica. O el de la Junta de Coordinación Política, que es en el punto 5. En su caso, es necesario, el presidente de la Junta de Coordinación Política convocará a los integrantes, que en este caso son los 10 representantes de las fuerzas que hay en el Congreso, para poder en su momento comunicarse. Entonces, si no lo hacemos por comisiones de acuerdo a una actividad específica, por ejemplo, de salud o de gobernación o de justicia, entonces se puede hacer a través de las fracciones de partidos políticos, pero están los dos mecanismos activados. Las medidas adoptadas, que es el sexto, son de carácter temporal, por lo que se podrán actualizar,
modificarse o suspenderse esta medida. Es decir, a ver, no podemos continuar con la medida. Necesitamos reincorporar de tal forma que podamos estar respondiendo. Entonces, se está en esta dinámica, también por eso comentábamos que se estaba trabajando sobre una plataforma donde se pudieran estar registrando y dar seguimiento. Yo, por ejemplo, si soy responsable de una comisión o fuera responsable exclusivamente de las iniciativas ciudadanas, por ejemplo, aquí estábamos viendo los números, a ver, son 62. De estas 62, están distribuidas en todo, pero es un caso hipotético, por los números que ya manejamos, son 62. Y de estas 62, 22 han sido atendidas, entonces me faltan por atender 41. Pues ahorita tengo la oportunidad de revisar esas 41, si se asocian o no, y hacer hasta los bloques, y empezar a trabajar sobre algunos dictámenes. Y ya los dejo como proyecto, para que cuando nos reunamos, pues realmente a lo mejor será una sesión maratónica, pero ya no hay una fase de riesgo, y en ese momento, bueno, pues empezar a compartírsela también. Ya puedo tener un proyecto de dictamen, y sé que mis diputados, son 6 los miembros de mi comisión, o 7, pues ya les puedo compartir también los dictámenes. O sea, el trabajo se puede ir atendiendo y se va adelantando. Esto se hace cotidianamente, no es algo nuevo. Así de todos modos se trabaja. Lo que buscamos es reunirnos. Aquí lo que habrá que hacerlo es generar ciertos paquetes de trabajo para que hoy, que no vamos a invertir en gestión, en recepción, en traslado, bueno, pues entonces lo ocupemos realmente para abordar más iniciativas en su análisis y en su proyección. Los diputados no deberían parar de trabajar, no pararán de trabajar, seguirá el proceso, seguirá precisamente cada uno de los puntos que nos ha compartido el diputado Martín Juárez, y estaremos pendientes de ese regreso. Y en su caso, en su momento de confirmarse, si es que hay que regresar, como lo acabas de decir, diputado, también estaremos ahí. Se nos acaba el tiempo y te agradezco muchísimo, diputado, tu presencia en esta ocasión en Código 7, y seguramente nos veremos muy pronto otra vez. Sí, gracias. Nomás te quiero hacer un comentario. Adelante. Por ejemplo, en China, que es un poco donde andamos preocupados y nos dan números, realmente las infecciones están decreciendo a raíz de las cuarentenas y que se impuso la sana distancia. Por eso el ejemplo también lo tomó el presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, donde dice: el heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus, eso seguro, con unidad, responsabilidad y disciplina social. Necesitamos disciplina social. Eso es lo que tenemos que entender todos los mexicanos, porque solo sumando esfuerzos y creando conciencia vamos a avanzar en este tema. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, un privilegio, y como dijeron, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más en Código 7. No se vaya.